La Iglesia Cristiana. Estudio de la historia y el crecimiento de la Iglesia de Dios. Lección 1. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia se ha usado con varios sentidos diferentes, pero en esta lección queremos aprender sobre la iglesia que no podemos ver, la iglesia invisible, y la iglesia que podemos ver, la iglesia visible. En el credo apostólico confesamos o declaramos que creemos en la Santa Iglesia Cristiana. La Santa Iglesia Cristiana es una iglesia invisible o la iglesia que no podemos ver. No podemos ver quién es miembro de la Santa Iglesia Cristiana porque está integrada por todos los creyentes en Cristo. No podemos ver el corazón de nadie para saber si esa persona cree en Jesús. Solo Dios puede ver los corazones y saber quién cree en Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 nos dice: el Señor conoce a los que son suyos. En el Antiguo Testamento Dios le habló al profeta Samuel y le dijo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Por la fe en Jesús llegamos a ser miembros de la Santa Iglesia Cristiana. Esta iglesia es hecha santa por lo que Jesús y el Espíritu Santo han hecho por nosotros. Por su vida perfecta y su muerte en la cruz, donde Jesús sufrió por nuestros pecados, hemos sido hechos santos. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo es quien nos lleva a la fe y nos sostiene en la fe para que podamos ser parte de la Santa Iglesia Cristiana. Es Dios, no nosotros, quien nos hace miembros de la Iglesia invisible, que está compuesta por creyentes y solo por creyentes. La Santa Iglesia es llamada cristiana porque los que son miembros de ella son discípulos o seguidores de Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían ir y hacer discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizándolos y enseñándoles a cumplir lo que Él nos ha mandado. Para ser miembro de la Iglesia cristiana debemos ser bautizados y también continuaremos estudiando fielmente la palabra de Dios para que sigamos creyendo en Jesús. El apóstol Pablo nos dice: Cristo es la cabeza de la Iglesia es su cuerpo, Él es su Salvador, la Iglesia está sujeta a Cristo. Por lo que Jesús hizo por nosotros y porque Él es nuestro líder, decimos que somos cristianos, seguidores de Cristo. El nombre cristiano es antiguo. Lucas cuenta en el libro de los Hechos sobre los seguidores de Cristo en la ciudad de Antioquía, y que es en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Cuando usted nació, sus padres le dieron un nombre, fue bautizado. Dios le dio otro nombre. Ahora su nombre es cristiano. Por la fe, ahora somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19 nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando lo bautizaron, usted fue hecho miembro de la Santa Iglesia Cristiana. Hay solo una Santa Iglesia Cristiana. Puede haber muchos grupos diferentes de personas y de congregaciones que constituyen diversas denominaciones. Existen los que se llaman católicos romanos, bautistas, metodistas o luteranos. Pero solo hay una Santa Iglesia Cristiana compuesta de creyentes, y donde los medios de gracia, el Evangelio en la palabra de Dios y los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor se enseñan y se administran correctamente. Solo allí se encontrarán creyentes que sean miembros de la Santa Iglesia Cristiana. Le damos gracias a Jesús por limpiarnos de todos nuestros pecados. Le damos gracias al Espíritu Santo por llamarnos por medio del Evangelio a creer en Jesús como nuestro Salvador. Le damos gracias a Dios el Padre por hacernos miembros de su familia y también miembros de la Santa Iglesia Cristiana. Nuestra salvación es el don de un Dios amoroso. Hemos aprendido sobre la Iglesia invisible. Solo Dios sabe quiénes son los miembros de la Santa Iglesia Cristiana. Ahora vamos a aprender sobre la Iglesia visible, la Iglesia que podemos ver. La palabra iglesia se usa en diferentes sentidos. Cuando hablamos de una iglesia podemos indicar el edificio en el que la gente adora, o podemos decir que vamos a la iglesia, indicando que nos vamos a reunir con otros para adorar a Dios. Si alguien pregunta: ¿a qué iglesia pertenece?, podemos responder: pertenezco a la iglesia luterana, o a la iglesia metodista, o a la iglesia católica romana. Eso significa que somos miembros de un cuerpo de congregaciones que obran juntas para llevar a cabo la obra del Señor en el mundo. Los miembros de una iglesia mostrarán el amor por su Dios y Salvador.
Compartirán su fe, apoyarán la obra de su iglesia con sus oraciones y ofrendas, harán todo lo que puedan para ayudar en la difusión del Evangelio por amor a su Salvador. Como miembros de una iglesia visible, queremos seguir los ejemplos de Jesús en la Biblia para aprender lo que hace una persona como miembro de una congregación. Leamos los siguientes relatos bíblicos en los que Jesús enseñó cómo servirle a Él. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42 nos dice: Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje de trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará. Jesús nos dice que lo más importante es escuchar y estudiar la Biblia. En Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21, nos dice: Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea, y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y todos lo glorificaban. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús iba regularmente a la sinagoga, el lugar de adoración de los judíos, a adorar. Lucas 21, versículos del 1 al 4 nos dice: Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo, y vio que una viuda muy pobre depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo: En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobraba, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Jesús habla de llevar ofrendas sacrificiales para la obra de la iglesia. En Mateo 18, versículo 20, la palabra de Dios nos dice: Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos da la promesa de que Él se reúne con todos los que lo adoran.